Perfecto. Bueno, bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez con una persona que se encuentra en Venezuela, no en el exterior, pero es parte de esa nueva Venezuela en la cual los venezolanos estamos distribuidos en distintos sitios del planeta, incluso en Venezuela. Tenemos el placer de tener acá a Miguel Isa, que es una de las personas que está generando cultura en Venezuela en estos momentos, conocido por muchas de sus ocupaciones como coreógrafo, pero esta vez yo quisiera aproximarlo como director de teatro. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, muchísimas gracias por la conexión y bueno, encantado de conocerte y poder conversar contigo de lo que desee. A mí me encanta conversar, así que me tienes que poner un stop para no extenderme, no encadenarme. Mira, bueno, realmente llegué a ti a través de Gregory Canal de Fe y vamos a empezar por ahí, pues. Ok. Bueno, muchísimas gracias de verdad por la invitación y hablarte de Gregory Canal de Fe ha sido una experiencia extraordinaria. El actor venezolano Sócrates Serrano, a quien yo conocía de hace mucho tiempo, pero como yo como espectador, porque él ha hecho una carrera bastante importante en cine, y él también me conocía a través de mi trabajo como director. Nos encontramos una vez en un teatro acá que se llama La Caja de Fósforo, que queda en la Concha Acústica de Bellomonte, y él se acercó para hablarme y decirme de que él acababa de salir de una situación de salud muy delicada, que estaba muy bien, y que había, dentro de esa situación, había encontrado un canal de fe a través de la figura de José Gregorio Hernández, y que él quería hacer un espectáculo relacionado con esa experiencia que él había tenido, y que quería que yo lo dirigiera. Y yo me conecté inmediatamente, primero porque admiro mucho a Sócrates y me parecía una gran oportunidad, pues, de hacer este tipo de trabajo. Entonces, bueno, la primera etapa fue de conversar muchísimo, de explicarle a Sócrates cómo yo trabajaba, porque era comenzar tal cual como te lo comenté cuando conversamos, era comenzar con un lienzo en blanco, ¿no? Donde había un punto de partida que era esa historia de Sócrates y esa conexión con la fe. Empezamos a trabajar, a conversar primero sobre lo que había sido su experiencia, sobre todo a nivel emocional, con qué se conectaba, cómo lo fue viviendo, y yo también me fui conectando con él, bueno, porque uno se conecta justamente con la fragilidad del ser humano, y cuando se encuentra en situaciones tan delicadas de salud, bueno, el miedo a enfermarte, el miedo a quedar inhabilitado, el miedo a vivir, el miedo, o sea, sobre todo el miedo en general y con la esperanza de sanarte. Empezamos a trabajar, yo le llevaba textos que se me parecían a lo que él conversaba, sobre todo textos relacionados con la salud, pero a nivel poético. Sobre todo hay un poeta venezolano que se llama Rafael Castillo Zapata, que para mí ha sido siempre una gran inspiración. Y Rafael editó varios libros con sus diarios, ¿no? Y los diarios son muy bellos porque él habla justamente de cuando cumple 50 años, del deterioro del cuerpo, él es hipocondríaco, entonces habla de la locura, habla del insomnio, habla de una cantidad de cosas con las cuales uno se va identificando también, habla de la contemplación. Entonces yo le llevaba esos textos a Sócrates y Sócrates lo que hacía era llorar cada vez que yo le llevaba un texto. Le dije, mira lo que encontré, mira esto, mira esto. Conversando con él llegamos a la conclusión de que el punto de partida podría ser un pasajero en un tren y que ese tren es la vida y que en ese vagón de tren le comienzan a ocurrir cosas. Entonces, bueno, empezamos a trabajar. Mi manera de trabajar es como armar un rompecabezas sin saber cuál es el rompecabezas. Es decir, yo armo pequeñitas piezas de rompecabezas, pero no sé cuál es la forma. Y esas pequeñas piezas de rompecabezas estaban conformadas justamente por parte de ese imaginario. Por un lado, lo que era la relación con su conexión con José Gregorio Hernández, cómo va apareciendo esa imagen en ese proceso de vida. Por otro lado, todo su proceso de tratamiento, lo que era cuando estuvo en el quirófano, cuando estaba en la sala de espera, y así, ahí se fueron determinando espacios físicos con 4 sillas, es decir,
el espacio del vagón del tren, el espacio del camerino y el espacio del quirófano, ¿no? Y así fuimos poco a poco construyendo. Yo le hablaba a él que era como pintar un lienzo en blanco y que íbamos a ir colocando cada uno de los ejercicios como un color y luego íbamos a ver de qué iba tratando eso. En toda esa conversación, él me comenta, en todas esas conversaciones, él me comenta de que un día la hermana le dice, vístete, que vamos a donde Gregory. Y él no entendía, me dice, vamos a donde Gregory en la Candelaria. Y él no entendía quién era Gregory, él creía que era un señor que vivía en la Candelaria. claro. Resulta que en la Candelaria, para quienes no conocen Caracas, está enterrado este personaje llamado José Gregorio Hernández, que fue un médico en los años 20 del siglo pasado, con una gran nobleza y con una gran sabiduría, que murió atropellado por un carro, uno de los pocos vehículos que había en Caracas. Y bueno, empezó a ser milagroso y recién fue, digamos, considerado para ser beatificado. Resulta que entonces ese Gregorio era la iglesia de la Candelaria y era la tumba de José Gregorio Hernández. Y cuando me echó el cuento, yo le dije, no, ese va a ser el nombre, Sócrates, vamos a llamarlo Gregory. Y después le agregó el canal de fe. Entonces, bueno, ahí se inició el proceso de investigación corporal. Como yo vengo de la danza, mi trabajo fue físico, es decir, empezamos a hacer un trazado escénico de movimientos, mueve para acá, vamos a probar por acá, trabajamos con palabras. Yo decía, descríbeme, por ejemplo, lo que para ti fue estar en el quirófano. Entonces me decía, miedo, frío, luz, sueño, paz, salud, fe. Entonces, todas esas palabras yo luego le decía a él para que él improvisara con su cuerpo de cómo sentía esas palabras en su cuerpo. Y eso nos iba arrojando un material físico que fue como se iba construyendo esa pieza de ese rompecabezas que la llamamos quirófano. Y así fuimos trabajando muchísimo. Hay una fotógrafa venezolana llamada Lil Quintero que hizo el registro fotográfico, que también fue como muy impulsora del proyecto. Y desde un principio yo visualizaba también video, porque veía las imágenes de la proyección del tren, de la aparición de Gregory, y hicimos ese espectáculo que lo estrenamos en el Teatro Municipal de Chacao el año pasado, el 26 de octubre, que era el aniversario de nacimiento de José Gregorio Hernández. A grosso modo, es un poco el recorrido. Mira, y él entró en el canal de fe antes de la operación y entonces ocurrió, digamos, lo que todo el mundo dice que en la operación él ven la figura de José Gregorio Hernández, de Gregory, que está prácticamente como médico ahí. Él logró, digamos, entrar en ese canal de fe de tal forma que él visualizó todo eso, o fue un proceso más lento que luego él se dio cuenta que había sido su acompañante, pero no era tan gráfico como mucha gente lo describe. ¿Cómo fue su experiencia? Mira, él cuenta, primero que él es de una familia donde el papá era totalmente comunista, sí, pero línea dura, o sea, es decir, no creyente, y la mamá totalmente católica de rezar todos los días y ir a misa. O sea, él creció en esta contradicción, de hecho, él no es bautizado. Y, digamos, no era creyente tampoco, pero él comenta de que cuando él fue a la iglesia, sintió una energía tan fuerte y tan impresionante de la fe que tenían su mamá y su hermana rezando en la tumba de José Gregorio Hernández. Y me cuenta que a partir de ese momento le empezaron a llegar estampitas de José Gregorio Hernández por distintas vías, le regalaron una talla de madera. O sea, como que empezó a tener un nuevo amigo, ¿no? En casa. Y él como que empezó a dirigir toda esa energía de que estaba viviendo hacia ese ser, vamos a decirlo así, ¿no? Y poco a poco como que conversaba con él y comenta que cuando él estaba en el quirófano había un caos en el quirófano, es decir, el anestesiólogo como que no sabía muy bien lo que iba a hacer, o sea, él estaba preocupado, el doctor que lo iba a operar como que no le hablaba claro, o sea, no había manera como que la gente se centrara en la operación y él estaba como muy asustado. Él acaba de hacer una obra de teatro llamado, no sé si tú la conoces, El día que me quiera, de José Ignacio Cabruja, Sí, donde él hacía el papel de Carlos Gardel, porque Sócrates es un muñeco, o sea, Sócrates es un tipo altísimo, bellísimo, ¿no?
Y te lo comento porque cuando está en el quirófano, él comienza como a invocar de alguna manera la presencia, o sea, como Gregory, como échame una mano, pues, ¿no? En todo esto. Y empieza como a pensar en él y me dice que de repente aparece una doctora. Y dice, ajá, usted lo van a operar de... Y entonces la doctora que lo mira le dice, ¿tú no eres Carlos Gardel? Y él así, ay, si yo te vi en el día que me quiera, mi esposa está operando en el otro quirófano y él es admirador tuyo, él es fan tuyo. Y la señora así, la doctora contándole así, no, imagínate, pero qué emoción, ya va, espérate un momentico. Bueno, me dice que en cuestión de segundos, por cosas milagrosas, cambió el doctor que le iba a operar, no era el doctor, es que no sé si fue esta doctora que lo operó al final, eh, cambió el anestesiólogo, le pusieron su anestesia y el siguiente paso abrió los ojos y ya estaba listo, ya estaba perfecto. Entonces, digamos, él conversando incluso con un padre aquí que hizo un libro sobre José Gregorio Hernández, le comentó, dame un segundito, listo. Dale, perfecto, estoy pendiente porque ya voy a tocar la puerta, ¿verdad? Ella tiene llave, pero tengo que llevar la llave mía. Llévatela, tranquilo, estoy pendiente de cualquier cosa. Aquí. Dale, perfecto, disculpa, ya estoy en casa de unos vecinos. Entonces dice que en cuestiones de segundo todo mejoró y ya el siguiente paso era abrir los ojos, ¿no? Y así fue como el proceso, como esa conexión. Él hablando con este padre que trabajó en este libro que editó la Universidad Católica Andrés Bello, eh, el padre le dijo que eso no fue un milagro, sino que fue un favor, porque José Gregorio Hernández hace favores y hace Ajá. milagros. En el caso de Sócrates fue un milagro. Entonces, bueno, de ahí quedó, por supuesto, la presencia. Sócrates le hace su ofrenda todos los días a José Gregorio, le pone un café porque investigar el café, le gustaba el café. Y bueno, entre todas las investigaciones que hemos hecho y que hizo Sócrates también, él se conectaba con él, con ese ser humano que era científico y que de alguna manera trascendió a todo esto místico, ¿no? Y religioso. Entonces, esas dos formas eran la conexión justamente, porque además el doctor que operó a José Gregorio se llamaba José Gregorio Hernández también, Uy, qué bárbaro. de apellido Hernández. Entonces él le decía, mi doctor, en el texto dice, mi doctor se llama Hernández y mi otro doctor también se llama Hernández. Ciencia y fe. No, entonces, mira, eso ha sido una experiencia, Jorge, increíble. Primero todo lo que vivimos, como yo también de alguna manera sané haciendo ese proyecto, cómo yo me conectaba con Sócrates, hablando de la vida, de nuestras relaciones, del amor, de la soledad, de los miedos, y aparte de eso haciendo el trabajo artístico, porque siempre me ocupé en la calidad estética del proyecto, porque no quería hacer un espectáculo que fuese, ¿sabes?, de autoayuda, que diera lástima, sino era como hacer poesía a partir de esa experiencia y lo logramos de verdad. Qué bien, mira, yo solamente puedo decir que me imagino que ese trabajo tiene todo lo de ser único porque, en primer lugar, la persona que recibió el favor es el actor. Además, es el relator que habla con el director y simplemente de primera mano el director recibe la información y luego la transforma, pero entonces tiene todavía el director la posibilidad de que el actor, que es a la vez el que recibió el favor, confirme que eso está acorde con lo que él sintió. Es decir, eso es lo mejor con lo mejor, pienso yo. Eso realmente, el que se haya podido dar así, es una forma quizás de presentar en una forma bastante genuina, sin exagerar, sin poner cuestiones que vengan por alguna imaginación que nunca estuvo involucrado en el caso, ponerlo sobre las tablas, o sea, es de primera mano, eso es una presentación teatral de primera mano, con, por supuesto, con personas experimentadas en cómo llevarlo al público, pero tiene cuestiones únicas, pienso yo. Tal cual, mira, sí, ha sido una experiencia hermosísima. Recuerda que yo, digamos, soy creador sobre todo en danza, o sea, vengo de trabajo coreográfico, ¿no? Pero la creación, y tú como creador también me puedes entender,
cuando uno comienza uno no sabe. Y yo siempre ponía el ejemplo del artista plástico, o sea, cuando uno comienza a pintar, yo imagino que cuando tú comienzas a pintar un cuadro, tú a lo mejor tienes un impulso de colocar un color determinado porque ese día te dio por el verde, como el que tienes al fondo, ¿sabes? Pero de repente en la madrugada te paraste y pasaste una mancha negra y luego lo pintaste todo de blanco, pero todos esos colores van quedando, pero uno está como al borde del precipicio siempre porque uno no sabe cómo va a ser esa obra, cómo va a ser el final, sino cuando ya empieza a cuajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los textos pasó algo muy interesante, porque no había texto, había solamente cuerpo, es decir, todo el trazado escénico que había yo marcado, pero yo sabíamos que iba a haber texto en algún momento. Lo primero que hicimos fue hacer una selección de algunos fragmentos de los tratados filosóficos de José Gregorio Hernández. Y luego yo, con los textos del diario de Rafael Castillo Zapata, armé un guión y se lo mandé a Sócrates, porque Sócrates no podía escribir, porque era muy fuerte para él escribir sobre él y sobre lo que acababa de salir, de vivir. Entonces yo le dije, mira, Sócrates, yo hice este guión, puse los fragmentos de José Gregorio Hernández y puse parte de los textos de lo que yo me imaginaba que podía decirse en esas partes de la pieza, ¿no? Y fue el motivo para que Sócrates reescribiera sobre esos textos prácticamente toda su historia de lo que ocurrió, pero de una manera también muy poética, porque no queríamos que fuera una cosa de víctima ni dolorosa, sino que tuviese la intensidad, ¿no? Entonces, bueno, era muy particular porque Sócrates lloraba en todas las sesiones, o sea, se conectaba emocionalmente y yo también quería que él ya se distanciara, o sea, que él pudiese interpretar a ese personaje que aunque era basado en él, lo viera de una manera más distante para que no se volviera tan catártico el proceso, ¿no? Y entonces cuando él comienza a aprenderse los textos de memoria, que los escribió él me dice que está en una sesión con el doctor de chequeo y se está aprendiendo el texto de cuando lo diagnosticaron. Entonces que para él era como un cortocircuito de aprenderse el texto del diagnóstico cuando estaba chequeando ya que había pasado un año, se estaba chequeando por su rutina trimestral, ¿no? Entonces era muy fuerte también aprenderse los textos. Total que al final logramos de que él se pudiese distanciar un poco de él mismo y abordar el personaje que lo llamamos el viajero, lo pudiese abordar, digamos, desde el punto de vista actoral. Inevitablemente se conecta igual y se conmueve, pero lo puede de alguna manera contener, pues, y trabajar más desde el punto de vista actoral. Excelente, mira, a mí me parece que lo que tú dijiste, o sea, yo por ejemplo aprecio mucho cuando uno se sitúa en ese momento en que es soñar despierto, en el que tú permites que tu estado anímico llegue a ese nivel alfa en el que prácticamente no hay diferencia entre tu subconsciente y el consciente. O sea, como que tú llegas a esa posibilidad. Yo he llegado en algunos momentos de mi vida a eso, en que estás como, tu cuerpo está acá, pero tú estás realmente caminando en tu sueño, una cosa así. Y yo creo que si tú logras porque ustedes hicieron esas conversaciones, que sí fueron momentos de catarsis para él, porque él se tuvo como que hacer una regresión, me imagino, y situarse en el momento. Y eso se captó, o sea, eso lo que ustedes han hecho en forma poética es como una documentación de un momento de regresión de una persona que pasó por ese trance tan difícil como es enfrentar una enfermedad que podría llegar a ser mortal. Entonces, es cuando se pone al individuo en el borde del abismo. Es cuando Exactamente. en ese avión que le falla una máquina. Es decir, esos momentos existen y todos vamos a llegar a tener por lo menos un momento parecido en algún momento en nuestra vida. Pues vamos a enfrentarnos a ese dilema, eso. Él ya lo tiene por lo menos una vez. Entonces, bueno, es interesante que dos personas inteligentes con capacidad de expresión, el uno lo puede, digamos, representar y el otro lo puede formular de forma, digamos, en el espacio, darle palabra, darle luz, darle ubicación, que se junten. Eso me parece único y tiene que ser muy especial.
Sí, sí, así es, y así lo ha recibido el público, ¿sabes? Ha sido una eh, gratísima sorpresa porque lo ha visto todo tipo de público. De hecho, estas primeras funciones que se hicieron en octubre del año pasado fueron a beneficio de Se Nos Ayuda, de la fundación que hay acá en Venezuela. Y bueno, la gente quería ver a Sócrates para hablarle de su experiencia y su contacto con José Gregorio Hernández, por un lado. Y la gente quería hablarle también de su situación de salud. Había gente que tenía situación de salud delicada que quería hablar con él para contarle, ¿no? Entonces yo le decía que la labor de la obra va más allá incluso de la presentación, porque venía como esta otra parte donde la gente quería conversar y decirle y explicarle, ¿no? La gente sale muy, muy conmovida, de verdad, porque se conecta con muchas cosas, pues, porque la obra se va como, el que piensa que va a haber una obra de teatro, al principio tiene un choque, ¿no? Como que lleva, pero esto no es una obra de teatro. El que piensa que va a ver la biografía de José Gregorio Hernández también tiene un choque porque tampoco es la biografía de José Gregorio Hernández. Es la inspiración a partir de un contacto con José Gregorio Hernández y de un testimonio personal, ¿no? Entonces también cuando la gente empieza a conectarse, porque claro, hay muchos elementos, tanto las cuatro sillas, los videos, la música, la iluminación, son muchos factores que va como penetrando en el espectador y el espectador se queda así como que, ¡ah! Es como como me dijo una amiga que la invité, me dice, esta es una obra de amplio espectro, porque me la llevé para la casa y todavía estoy pensando justamente en lo que acabo de ver, ¿no? Y así fue, pues entonces hay mucha poesía. Nosotros estamos muy satisfechos y Sócrates, bueno, no ha parado de agradecerme todo el trabajo, todo lo que hicimos. Él dice que yo soy un terapeuta artístico, ¿no? Porque, bueno, fue como de alguna manera hacer la terapia de lo que fue y él abstraerse de su experiencia y observarse. Pero cada vez que Sócrates lo hace, igualmente se conecta de una manera que uno se queda muy conmovido, pues, porque es inevitable. Por ese personaje que es él mismo y por la misma y todas las emociones con las cuales él va conectándose, ¿no? Entonces, de verdad que ha sido, oh, nosotros estamos muy contentos, muy felices con esta experiencia. Mira, y hay posibilidades de ver la obra online. Se ha grabado esa obra de tal forma que las personas que están en el extranjero la puedan ver completa. Yo he visto cortos, pero no completo. Lo poco que he visto me ha parecido excelente. ¿Cómo es qué posibilidades hay para el resto de los venezolanos virtuales que no estamos allá? Mira, este miércoles casualmente vamos a hacer una función en vivo porque vamos a participar en un festival de teatro online de monólogos. Va a ser el miércoles a las 7 de la noche de hora de Chicago, ¿ok? Claro, para los que viven en Europa es un poco tarde, pero vamos a estar ahí en el Festival de Water People. Se puede conseguir por la página de Water People, yo te puedo mandar el enlace igual. Pero en en la plataforma del Trasnocho Cultural está la obra montada y ahí la pueden ver, o sea, pueden adquirir, cuesta $3 digamos, el acceso y la ofrecen por 48 horas. Ahí la pueden ver a la hora que quieran, entran en la página web del Trasnocho Cultural y ahí también pueden verla. Excelente, yo creo que eso es importante, sobre todo para las personas que estamos en el extranjero. Nosotros hemos vivido en forma, digamos, paralela la beatificación o el comienzo de la beatificación de José Gregorio Hernández, pero claro, uno no está en la emoción de ver lo que se ha hecho allá, por ejemplo, en las iglesias, las proyecciones que se han hecho con luz en algunos edificios. Esa parte no la hemos vivido porque estamos muy lejos y sin embargo yo sí creo que personas como yo que vivimos nuestra juventud allá, pues tuvimos contacto con todo lo que las creencias alrededor de José Gregorio Hernández y, y bueno, no está de más que cerremos el capítulo o que lo abramos de nuevo. Claro, claro que sí. O sea, además te cuento de que por cosas de la vida, yo digo que José Gregorio me busca a mí en vez de yo buscarlo a él, ¿no? Porque me buscó para la obra de Gregory y luego me llaman hace como 2 meses para que yo dirigiera artísticamente el anuncio de la beatificación, o sea, la misa
de la beatificación de José Gregorio que se hizo en la Candelaria, que se puede ver en YouTube. Si entras en la página de Arquidiócesis de Caracas, ahí está la misa completa. Entonces también fue hermosísimo estar ahí con el cardenal, con el monseñor, con los padres y estar en la tumba solitos ahí. De hecho, Sócrates tuvo la oportunidad de estar solito en la tumba con José Gregorio. O sea, una cantidad de cosas que han ocurrido solitas. Nosotros decimos Gregory se encarga, ¿no? Y una anécdota para que tú veas las cosas, ¿no? Nosotros cuando hicimos la función a beneficio de Se nos ayuda, se creó un pequeño fondo que la idea era también ayudar a la gente de la cultura que tuviese algún tipo de situación relacionada con los senos, pues. Ujú. Y entonces a mí me llega una información por Instagram de una señora trabajadora en un lugar que se llama aquí el Laboratorio Teatral Ana Julia Rojas, que estaba pasando por una situación de búsqueda de recursos y eso, para hacerse una mamografía y todo eso, ¿no? Y yo lo que hago es repostear, y lo reposteé en Instagram, y la gente empieza a preguntarme. Y mi hermana me dice, Miguel, pero ¿por qué no hablamos con la gente de Eso nos ayuda, ya que se creó ese pote para llevar a esta señora para que vaya a hacerse los exámenes? Y yo no, fíjate que no había asociado, y ya la señora la semana pasada le hicieron sus exámenes y fue gracias a esa vía indirecta de José Gregorio. O sea que después mi hermana me dice, Gregorio está haciendo lo suyo. Y yo dije, claro, entonces da mucha alegría que a través de esa obra podamos ayudar a otras personas, ¿me entiendes? Y la idea es seguir haciendo estas funciones ya cuando todo esto pase a beneficio de fundaciones y todo eso, bueno, para tener ese canal de aporte a la realidad también, ¿no? Pero bueno, y seguimos con esa magia, con este realismo mágico contemporáneo, ¿verdad? Y investigando y aprendiendo de la vida, y del arte y de la fe y de todas esas cosas. Mira, bueno, para darle una conexión con Viena a este conversatorio, tú sabes que este año no se va a presentar el Impulse Dance, que es un festival de danza en el cual participan muchos coreógrafos y participan, por supuesto, bailarines extraordinarios. Y bueno, por la cuestión esta del COVID-19, pues está suspendido. Sin embargo, se van a dar workshops en la ciudad, ya empezaron hasta finales de agosto, para todas las edades y de distinta índole, es decir, prácticamente workshops diarios donde las personas pueden participar en cuestiones de desde bailar tipo Bollywood, jazz, música africana, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no sé cómo están enfrentando allá en Venezuela la parte esta de la cuarentena. Aquí, digamos, ya está en una fase en que se puede decir que se puede ir a un workshop. Sin embargo, todo lo que es reuniones en teatros o en sitios cerrados, pues eso todavía no se da. Sí, aquí lo que está caminando, aparentemente vamos a entrar en un pico con relación a toda esta situación ahora en agosto, ¿no? Y a partir de agosto posiblemente la cosa comience a bajar, pero todavía no hay eventos públicos. Lo que se está adelantando bastante bien es lo relacionado con los autocines. Ya eso está aprobado, y ya conozco gente muy cercana que está en esos proyectos, que puede ser una buena alternativa, ¿no? Pero igualmente estamos preparando proyectos para el año que viene, esperando pues que esto pueda darse. Hay mucho trabajo online, talleres, tal cual como están pasando en otras partes del mundo. O sea, la creatividad no ha parado, todos estamos inventando, inventando, inventando en el tobogán, ¿no? Porque de repente hay días que yo estoy inventando y hay días que no me provoca hacer absolutamente nada, hay días que entro como en la gran incertidumbre, vuelvo otra vez y me monto y se me ocurre otra idea y vuelvo. Ahorita estoy activado por el Festival Online porque tuve dos piezas, esta de José Gregorio que viene el miércoles y una que estrenó el viernes pasado llamada Me llaman La Lupe, inspirada en la cantante La Lupe, que me imagino que tú sabes quién es, ¿no? Claro, fabulosa. Entonces, ahí vamos, pues ahí vamos. Por ahora es muy raro todo porque en algunas zonas se cumplen con cierta radicalidad las cosas, en otras pareciera que no pasa nada. Otra gente dice que gracias a la vacuna que tuvimos nosotros de niños, que tenemos una marquita en el hombro, gracias a esa vacuna muchos estamos inmunes. ¿Sabes? Hay versiones de total que, bueno, igualmente hay que cuidarse y, bueno, no parar ni esperar que todo pase para comenzar, sino
activarse de alguna manera con la creatividad, que es lo que nos mueve, pues, y lo que nos da la razón de ser de nuestra vida los artistas. Mira, y no sé, viendo todo lo que es algún material sobre ti, veo que estabas también relacionado con Pina Rausch y de alguna forma estás relacionado con el mundo, no sé, man de la danza. Es increíble el nivel de internacionalidad en que se llegó con la danza en Venezuela. O sea, era unas cuestiones tipo prácticamente moderno, pero muy de vanguardia, lo que se ha hecho en Venezuela. Y a pesar de ser un país en que no necesariamente ha habido ese tipo de actividad para el público masivo, siempre ha habido como nichos, pienso yo, y se han desarrollado caminos increíbles como el tuyo, pues que han tenido, diría yo, nivel tan internacional como cualquier otro coreógrafo o cualquier otra persona de tu época en el extranjero. Es decir, tuviste, diría yo, la posibilidad de llevar una carrera bastante buena y pienso yo que equivalente en cuanto a modernidad a cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier ciudad, en cualquier metrópoli. Bueno, gracias, gracias. Bueno, la relación con Pina no es una relación directa, aunque tuve la oportunidad de conocerla, pero sí es un ícono para mí. O sea, es un ícono y, digamos, es un punto de inspiración. Y como yo viví un año en Francia, viajaba mucho a Alemania, porque un venezolano llamado Fernando Suez bailaba con la compañía de Pina y me invitaba a ensayos, a funciones. Entonces, de verdad que es un punto de inspiración máximo. Y quien se asoció conmigo en la compañía Dramaturgia del Movimiento, sí estudió en la escuela, en la Wolfgang Hochschule, que es la escuela donde los bailarines de Pina dan clase, ¿no? Entonces hay una relación indirecta, pero pasaba mucho que cuando Leison Ponce, que era el que estudiaba en Alemania, venía a Venezuela y veía mis trabajos, me decía, Miguel, pero eso que estás haciendo es como lo que hace Pina, y yo ni idea, ¿no? Estoy hablando de los años 80, ¿no? Pero bueno, lo que sí, claro, yo tuve la fortuna de participar. Yo vengo de la música realmente, o sea, yo quería ser cantante lírico, estudié música, quería ser director de coro, trabajé con niños dando clases de música, pero cuando entré en la Escuela de Artes de la Universidad Central, todo el mundo tomaba clases en el taller de danza del Negro Ledesma, que es un maestro, gran maestro en la danza en Venezuela, la danza contemporánea, y yo también pasé por ahí, pero tampoco tenía las condiciones físicas para un bailarín como tal, ¿no? No tenía extensiones, no tenía esta elasticidad, pero por cosas de la vida, otro coreógrafo, joven coreógrafo, te estoy hablando del año 86, 87, venezolano llamado Luis Viana, que regresaba de Estados Unidos, de estudiar en Estados Unidos, llegó como con unas ideas así bastante novedosas y me invitó a participar de un proyecto que para audicionar al Festival de Jóvenes Coreógrafos, que terminó siendo una gran plataforma para los coreógrafos en Venezuela, casi por 30 años, pero particularmente entre el año 85 y el año 95 fue como el boom de la danza en Venezuela, que nos transformamos en un ícono en Latinoamérica y la gente se sorprendía mucho de todo lo que hacíamos, pues justamente por esa variedad de lenguajes que surgieron acá, gracias a que muchos de los, digamos, de los que nos antecedían a nosotros, es decir, los bailarines de la compañía Danza Hoy, Carlos Horta en con Coreoarte, Sonia Sanoja, El Negro Ledesma, habían estudiado y habían traído a Venezuela como sus versiones de los lenguajes que habían estudiado fuera de Venezuela. Entre tantas personas está una bailarina llamada Julie Barnsley, por cierto, que fue esposa de Alirio Palacios. Julie había bailado con Danza Hoy y luego se fue a Estados Unidos y regresó y creó una compañía llamada Acción Colectiva, donde tuve la fortuna de participar yo como integrante durante 6 años. Y entonces yo participé de muchos proyectos que eran de ruptura en el movimiento de la danza en Venezuela, con estos jóvenes coreógrafos y con Julie. Y cuando estábamos en acción colectiva, la gente creía que éramos drogaditos y así dañadísimos, y parecíamos un grupo de rock porque lo que se ofrecía era muy, muy, muy intenso y muy venático, ¿no? Pero fue la mejor época de la danza en nuestro país.
De verdad, se surgieron muchísimas compañías, alternativas varias, y ahí yo poco a poco, cuando se me ocurrió coreografiar en el año dos- eh, 1992, que me atreví, sin saberlo, yo estaba creando como un lenguaje propio, porque tal vez por las mismas condiciones físicas en las que yo me desarrollé en la danza, mi calidad de movimiento era como muy particular y ahí se destapó un baúl, pues un volcán de creatividad que todavía, bueno, se la he ido madurando con el tiempo y se sumó de que mis conocimientos con la música y con el teatro, la danza teatro, me ha permitido dirigir espectáculos operísticos, zarzuelas, musicales. O sea, ha sido como, me descubrí más versátil de lo que yo creía con el tiempo, pues yo mismo no lo sabía porque yo creía que era una debilidad hacer un poquito de danza, un poquito de música y un poquito de teatro, y al final se convirtió en una gran fortaleza, aparte de que me apasiona mucho la docencia y me apasiona mucho la gerencia. Entonces, bueno, ahí he estado, echándole pichón. Mire, bueno, una de las cosas que también me gustó es el concepto este de que hay una memoria del movimiento. Y eso de alguna forma yo me he puesto a pensar que yo tengo memoria de movimiento de algo que yo he hecho seguramente, que yo mismo he sido el actor y tengo memoria de movimiento de presentaciones que he visto, de bailarines, de coreógrafos que he visto y eso. Y eso me ayuda muchísimo a la hora de pintar. Tengo visiones de movimiento, de velocidad, de vientos que soplan entre cuerpos, de elasticidad, de cosas así. Y realmente me parece que a veces yo quisiera hacer esos movimientos y seguramente si hago lo que tengo en mi cabeza me estrello, pero en teoría tengo visiones de cuestiones bastante interesantes y me llama la atención el concepto pues, de la memoria del movimiento. Lo aplico muchísimas veces, me encanta ver el tiempo delta, qué pasa cuando pasas un milisegundo después, qué pasa con los cuerpos, qué pasa con las miradas. Ese tiempo delta me parece que le da tanto movimiento y lo que es un milisegundo. Y sin embargo es muy importante ese milisegundo en alguna de las cosas que uno hace, incluso Sí, en eso es tomar bellísimo. decisiones. Eso me parece bellísimo como tu sensibilidad y tu apreciación sobre esto, ¿no? Porque lo ves desde otra óptica, pero es exactamente lo mismo. Es también como, digamos, por un lado nosotros trabajamos lo que es la dramaturgia del movimiento y también lo que es la memoria incluso del cuerpo. O sea, yo te apuesto que a lo mejor cuando tú llegas a los 80 años te dan un pincel y el cuerpo va a responder, si no, si has dejado, pone tú que tú dejes de pintar 10 años y te dan un lienzo y un pincel y el cuerpo solo va a empezar como a responder por una memoria que tienes en el cuerpo de todo lo que fue tu oficio, ¿no? Eso pasa igualmente con el cuerpo. Yo por un tiempo dejé de moverme, digamos, porque lo que estaba era dirigiendo, y de repente un joven coreógrafo me invitó a una coreografía. Yo tenía mucho miedo, pues decía, Dios mío, pero como si yo de por sí tenía ya ciertas limitaciones, con la edad, ¿cómo me voy a ver? Y no sabes cómo respondió justamente esa memoria corporal. O sea, el cuerpo empezó a hablar solo. El cuerpo se empezó a mover solo y a conseguir la solución. Cuando te digo la solución, era la solución corporal. Entra por aquí, párate por acá, pon la mano sin yo pensarlo. Eso es una cosa increíble. Y ahorita que hablas de ese tiempo delta, tú sabes también que para mí tiene muchísimo valor el tiempo, tanto en la música, en la actuación, como en la danza, el silencio. O sea, la importancia y la energía del silencio entre una frase y otra, o sea, la contención de un movimiento, pero que no quiere decir que por no estarme moviendo no haya movimiento. ¿Sí me entiendes? O sea, es como Sí, esa cuestión de que quedó, quedó la ráfaga, ¿no? Cuando termina el movimiento, eso que tú hablas, me parece súper interesante, ¿no? Y a veces, cuando enseño, les hablo de la importancia de eso. O sea, el trabajo no ha terminado todavía. O sea, el trabajo termina cuando llegues a tu casa. Pero el antes, el durante y el después es muy importante. Y no tienes que ser el solista de la obra para lucirte, sino que por lo más mínimo que tú hagas, eso es importante. Y eso también es trascendente. Y en la medida que le des la trascendencia, eso se va a ver, ¿no? Entonces, bueno, son
infinitas vías de poder valorar lo que es el movimiento y claro, lo que tú haces me parece extraordinario porque es eso, como captar desde tu imaginario, desde tu energía, desde tu concepción, una ráfaga de movimiento y plasmarla. Es hasta más difícil a lo mejor que porque uno lo está ejecutando, pero tú lo estás fotografiando, pero en tu mente, no en una cámara. Me encanta eso de ver el silencio porque yo sí creo que uno, por supuesto, esto es prácticamente un acto de meditación, de uno ver las cosas como que te va pasando la vida al frente, pero ver el movimiento así, de tal forma que te dé tiempo de detallar las partes, porque a veces hay que detallar otras partes, o sea, no solamente las facciones, hay que detallar a lo mejor el tobillo, hay que detallar hacia dónde, cómo se mueve el cabello, hay que detallar cómo sale la respiración y hacia dónde estás botando tu aire, cómo es eso, y si te das el tiempo mental de retardar, de ver el tiempo, ese espacio delta, tienes como muchísimas partes que puedes detallar. Tienes la posibilidad de estacionarte y después, bueno, dejar correr la película, pues, pero si uno, yo creo que eso se debe hacer incluso en muchísimas cosas, cuando te enfrentas a tu café en la mañana, cuando te enfrentas a tu torta que te vas a comer, a tu ensalada, cuando ves a la persona que amas. Eh, Uno tiene que producir ese retardo en el tiempo de tal forma de poder apreciar en forma integral los momentos de la vida, pienso yo. Bueno, es que justamente para mí, en todo este proceso que yo he tenido investigando el cuerpo, pues de alguna manera en distintas áreas, una de las mis constantes observaciones es que todo es importante, todo es importante. Es decir, el cabello, como tú lo nombras, el pie, pero tú tienes que estar consciente tanto de tu cabello como tu pie al mismo tiempo. No puedes moverte inconscientemente porque te moviste de un impulso, o sea, hasta dónde esa organicidad te lleva a ti a moverte con plena conciencia, un poco lo que hace la meditación, pues, que es tener como conciencia de la nada, pero tienes que estar centrado absolutamente en esa nada que es lo más difícil, pues, el no pensamiento, la mente en blanco, todo aquello, ¿no? Entonces, toda esa conexión corporal es sumamente importante. Y una vez yo leí, creo que fue Cézanne el que lo dijo, no sé si tú lo habrás leído, que lo más importante en una naturaleza muerta era el espacio que había entre una fruta y otra, ¿sabes? O sea, y ahí yo le insisto muchísimo a los estudiantes sobre la importancia de las transiciones, porque a veces me esmero a lo mejor si es danza en el virtuosismo del momento que me toca donde me voy a lucir y olvidan todo lo demás. Si es en el canto, en el momento donde hago el sobreagudo, que es lo más difícil. En el teatro es el momento de mi monólogo. Y no, o sea, mi insistencia es todo es importante. El antes, el durante y el después. Incluso hasta cuando se cierra el telón todavía sigue siendo importante. Entonces, parte de mi labor como docente es justamente hacerles ver a ellos es eso, ¿no? Porque así lo considero yo. Y es estar con todo, porque así lo aprendí además. Y otra cosa que aprendí en esos procesos con estos jóvenes coreógrafos fue la incondicionalidad del intérprete, porque nosotros éramos los colores del cuadro, pero no sabíamos cómo era el cuadro. Y nosotros crecimos incondicionales con la locura de los creadores. A mí me decía Julie, corre para la derecha y luego para la izquierda y luego te tiras al piso. Y yo lo hacía, yo no cuestionaba, sino que lo hacía porque yo me sentía parte de su composición, ¿no? Que a veces los jóvenes, algunos ahora, como que hay que explicarle todo y justificarle todo. Y uno como creador, no. O sea, ¿cómo tú justificas el color rojo en tu cuadro que pusiste hoy? O sea, no lo puedes justificar. Fue una intuición, fue un impulso que te llevó a hacerlo. Y lo mismo pasa con una creación, por ejemplo, una coreográfica. O sea, tengo la necesidad de que se muevan todos para la derecha y uno para la izquierda y otro hacia atrás. No me pregunten por qué, pero tengo la necesidad. Cuando uno se entrega, como me entregué yo y mi generación a los creadores, es muy bello y claro, uno aspira a lo mínimo de que eso pase también con uno. Y bueno, yo he tenido una suerte de que ha pasado, pero también me he encontrado con personas que se han resistido un poco, pues. Pero es como parte de ese mismo proceso, ¿no? Sí, bueno, yo creo, cuando uno es joven, yo en muchas áreas, no solamente en las artísticas,
cree mucho en la virtuosidad como muestra de talento. Y virtuosidad es algo que es importante, pero hay que también mezclar la virtuosidad con el involucrarse, con el drama, con la expresión, con esos espacios que tú dices que hacen falta. Entonces, bueno, por ejemplo, un violinista que te toque virtuosamente 10 minutos es fastidiosísimo. O sea, tú tienes que verle las pausas que hacen falta, tienes que ver que se involucra en la pieza, tienes que ver las facciones, el movimiento corporal. Simplemente tocar los tiempos descritos en la partitura no es suficiente. Te perdí. Mira, bueno, en resumidas cuentas, creo que a pesar de que estamos tan separados de tantos kilómetros de distancia y lo precario que a veces son las redes, creo que hemos logrado comunicarnos y tener una conversa bastante interesante. Por lo menos yo creo que me quedé con ganas de seguir conversando contigo y creo que hay mucha tela que cortar. Sin embargo, bueno, todo llega a su final. Quisiera, bueno, despedirme con pasarte la palabra para que pues nos deje unas palabras de conclusión, algún pensamiento que nos podamos llevar. Y bueno, ha sido un placer. Bueno, Jorge, de verdad que tal cual como lo intuía, nos merecemos un cafecito, un chocolatico allá, por allá, porque sé que vamos a conversar muchísimo. Ha sido muy grato este encuentro. Muchísimas gracias por invitarme a participar de este proyecto. Creo y amo mucho todas estas nuevas alternativas que nos dan para difundir nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver la vida. Y bueno, como dice Sócrates al final de Gregory Canal de Fe, siempre hay un canal de fe. Cada quien lo puede buscar desde alguna manera, desde sus propias creencias, pero ese canal está ahí y queda de nosotros tomarlo, entrar por esa puerta y conocerlo o no. Así que bueno, gracias de verdad por la invitación y bueno, nada, podemos hacer un capítulo número 2 sin ningún problema. Claro, claro, eso hay que hacerlo y bueno, espero que voy a recibir de ti las conexiones para estas presentaciones que van a tener y lo vamos a poner al pie de este programa para que la gente que quiera aprovechar pues vaya a ese tipo de presentaciones online y bueno, seguimos y sigue manteniendo parte de nuestra cultura ya en nuestro país. Eso es una labor muy buena y admiro a las personas como tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge.